Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes la administración de la justicia en Paraguay. Si consideramos los resultados del último Latinobarómetro del año 2017, nos encontramos que solamente el 10% de la población paraguaya confía en la administración de su justicia. Reitero, solamente uno de cada 10 encuestados el año pasado demostraba confianza, hacia la administración de la justicia. Y una de las preguntas también que se había formulado en el estudio del Latinobarómetro tuvo que ver con la pregunta, ¿se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio? El 88% de los encuestados afirmaron de que efectivamente en Paraguay se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. En la administración de la justicia tenemos una de cal y otra de arena. Los 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, 6 votaron a favor de una sentencia bastante polémica y discutida en relación con lo que prescribe la Constitución Nacional, de que los presidentes de la República no pueden finalmente ejercer la senaduría activa, porque precisamente la propia Constitución Nacional habla de la figura de la senaduría vitalicia. Digo bien, 6 de los 9 integrantes. Esto no solamente ha generado, discusión técnico-constitucional, sino desconfianza hacia la máxima instancia judicial. Pero por otro lado, tuvimos en el transcurso de la semana pasada también que un juez justamente falló favorablemente para que la Contraloría General de la República, que en principio se había negado ante la solicitud de un ciudadano de proveer informaciones vinculadas con el funcionariado público, finalmente un juez, reitero, ordena que se entreguen esas informaciones a la Contraloría General de la República. A eso llamamos en la Administración de la Justicia una de cal y otra de arena. Sin lugar a dudas, cuando solemos hablar del Estado paraguayo, no sé cuál es la razón que la mirada solo se focaliza en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Muy pocas veces se habla del poder judicial y sin embargo hay muchas cuestiones que tienen que ver con la administración de la justicia para poder consolidarse la democracia en nuestro país, para que pueda haber definitivamente gobernabilidad democrática en el Paraguay. De eso hoy queremos hablar justamente en Visión País. Nos acompaña la doctora María Victoria Rivas. Muy buenas noches, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Francisco. Un saludo a los demás panelistas y un gusto compartir contigo y con toda la teleaudiencia. También nos acompaña el doctor Hugo Estigarribia. Muy buenas noches, doctor, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Un placer estar aquí, muchas gracias. Y también de compartir con los colegas este espacio. También nos acompaña el doctor Rubén Galeano. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Gracias, Francisco. Saludo a vos, a los panelistas y a los compañeros invitados. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados y a Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches a los invitados, Karina, por supuesto, y a nuestra teleaudiencia. El presidente electo, no hemos escuchado ningún discurso contundente en relación con el tema del Poder Judicial. Sin lugar a duda, un presidente de la República, está en el ámbito del Poder Ejecutivo y se habla precisamente de la autonomía o de la independencia de los poderes. Pero reitero, hay una articulación justamente entre los poderes del Estado. Recuerdo que cuando asumió Nicanor Duarte Frutos en el 2003 utilizaba el término vamos a pulverizar el Poder Judicial. Bueno, por supuesto, eso no pasó más allá de la retórica, no se pulverizó el Poder Judicial y continúan los mismos problemas desde
caída de la dictadura del 89 a la fecha con el Poder Judicial. Se habló en varias ocasiones de la reforma de ese poder del Estado. Lo cierto y lo concreto es que el usuario, el ciudadano paraguayo, igual si sos pobre, igual si sos pobre, el ciudadano paraguayo sigue teniendo los mismos problemas, en tanto y en cuanto usuarios de la administración de la justicia en nuestro país. Y ni hablemos de la percepción acerca de este poder del Estado. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. La administración de la justicia en Paraguay es el tema de análisis hoy en Visión País. Y entramos directamente en el análisis y el debate. ¿Cómo podría caracterizarse la administración de la justicia, doctora? Sobre todo considerando que hubo algunos avances en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Si tuviéramos que hacer una comparación en términos de reforma, ¿cómo tendríamos que comprender al Poder Judicial? Bueno, mira, yo lo que podría decir es que el tema de la reforma judicial, cada vez que asumen nuevas autoridades políticas, como que cobra vigencia la necesidad de su reforma, después nos vamos olvidando de este tema tan trascendental. Y nosotros, desde el Centro de Estudios Judiciales, que venimos trabajando este tema hace bastante tiempo, lo catalogamos como en 5 grandes ejes, los problemas reales del Poder Judicial. Y te diré que para nosotros es la falta de acceso a justicia, uno de ellos, la falta de igualdad e independencia, la falta de imparcialidad, la falta de confianza y la celeridad procesal. Para nosotros son ejes que deben ser trabajados en forma independiente y en forma transversal, lo que nos obliga a tener una mirada sistémica del problema. Creo que cualquier proceso de reforma que el país aborde seriamente tiene que tener una mirada sistémica de todo el problema, porque el análisis más simplista es el análisis de analizar el problema judicial por casos específicos y casos negativos o positivos que vayan sucediendo dentro del Poder Judicial, porque eso no le alcanza a la ciudadanía. Tenemos que tener una mirada sistémica, tenemos que tener una mirada global y tenemos que trabajar estos 5 ejes que te estoy mencionando. La falta de independencia del Poder Judicial va muy ligado al sistema de selección de magistrados y va muy ligado a la falta de imparcialidad de los jueces. Y el tema de acceso a justicia, que en los últimos tiempos se ha acrecentado por barreras que se ponen al acceso a justicia, son problemas que tenemos que ir desmontando. Entonces creo que es una magnífica oportunidad del nuevo presidente de asumir un liderazgo político fuerte para llevar adelante un proceso de reforma judicial. Y ahí quiero mencionar lo siguiente. El presidente de la República, como administrador del país, es el que tiene que liderar un proceso fuerte de reforma judicial. Eso no significa inmiscuirse en la independencia del Poder Judicial. Eso significa abordar con políticas judiciales y decisiones políticas la necesidad de mejorar el funcionamiento de toda la estructura del Poder Judicial. Sí, me gustaría volver sobre ese tema durante el desarrollo del programa, doctora. Doctor Hugo Estigarribia, la Cámara de Senadores el año pasado recurrió a la Corte en relación con la interpretación de un artículo constitucional. Fue, desde mi parecer, no sé si coincidís conmigo, desde mi parecer era una oportunidad para que el Poder Judicial, la Corte concretamente, pudiera reivindicarse y de una vez por todas pronunciarse y decir si pueden ser o no pueden ser. Se vino toda la crisis que ya es conocida, no hay necesidad de describirla, pero ¿cómo entender ese tipo, digamos, de silencio por parte de la Corte y después, pronunciarse con esa contundencia de 6-3, habilitándole a los expresidentes para ser senadores activos, doctor? Resulta que la Corte ha demostrado ser favorable siempre al poder de turno. Cualquiera sea el titular del Poder Ejecutivo, ha jugado a favor. A veces, por la vía de la omisión, no pronunciándose, dejando ganar tiempo. Ahora tenemos el caso
del fallo que le favoreció al diputado Julio Javier Ríos, al Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Ahora sale el fallo, salió en estos días, ¿verdad? Cuando que participó el que no debía participar en el proceso de elección del fiscal general del Estado, nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, llega a destiempo, primero omite pronunciarse, después llega a destiempo y cuando llega sobre la base de hechos consumados. Este fallo que habilita al señor Duarte Frutos y a Nicanor, por ejemplo, un fallo contra la Constitución. Ellos deberían ser enjuiciados políticamente y destituidos, estos ministros de Corte, y no lo son porque hay una mayoría coyuntural en la Cámara de Diputados y también un número importante en Cámara de Senadores que nos permitiría esto, ¿verdad? Y hay un proceso también de toma y daca que se da a veces entre los ministros de la Corte, presuntamente, ¿verdad? No me consta, y los políticos de cargos y una cantidad de cosas. Por eso que hay algunos que son muy fanáticos después, cuando se habló, por ejemplo, el caso de la doctora Pucheta, que jure como vicepresidente, ¿verdad? Algunos senadores y diputados andan instalados por los pasillos de la Corte siempre. Entonces, también acá hay una cuestión. ¿Cuál es el criterio del que es designado? El momento que es designado, debe ser independiente, no importa en la mano de quién llegó, ¿verdad? ¿Acaso en otros países también no le selecciona al Poder Ejecutivo? En Estados Unidos mismo, progresista y conservador, ¿verdad? Pero no por eso tiene un compromiso con el que lo nominó, ¿verdad? Porque su compromiso es con la justicia. En ese sentido, a mí me gustó una frase que usó el presidente electo. Quiero un juez justo y no un juez amigo, porque el juez amigo del poder mientras está y después no está. Más o menos acuñó una frase dentro de la política. Ojalá que pueda llevar a la práctica eso, ¿verdad? Del dicho al hecho a veces hay mucho trecho, ¿verdad? Hay que ver a quienes puede designar en el Consejo de la Magistratura como su representante, pero tiene que liderar, yo concuerdo con la doctora Rivas, que tiene que liderar el Poder Ejecutivo ese proceso. No tal vez a través de una pulverización de la Corte, como habló en su momento Nicanor, sino una reforma integral. Por ejemplo, la famosa Comisión de Codificación que dependía antes del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, que presidió en mucho tiempo el doctor Martínez Milton, hoy no existe. Tendría que trabajar en el Ministerio de Justicia generando proyectos de ley, importantes que vayan del Ejecutivo al Legislativo y que a su vez le ayuden al Ejecutivo a objetar o promulgar determinadas leyes que vienen. Ese es un organismo muerto, hay que darle vida, ¿verdad? Entre otros. Entonces, hay que ayudar ese proceso desde el Ejecutivo. Y el talón de Aquiles de nuestra democracia es el Poder Judicial. Porque realmente el Poder Judicial no sirve a la ciudadanía, ni tampoco sirve al país para atraer las grandes inversiones que necesitamos, que a su vez van a generar trabajo, desarrollo, etcétera, etcétera. Las inversiones que tenemos en Paraguay son maquila, carne, soja, ¿verdad? Lo que demasiado le conviene a los inversionistas, pero no tenemos esa inversión industrial importante que tendríamos que tener, y si la tenemos en el marco de los tratados bilaterales de inversión entre países. Entonces ellos se sustraen de la justicia paraguaya y van al famoso tribunal del CIADI en Washington, ¿verdad? Entonces tenemos una mala justicia, eso es reconocido por los inversionistas que vienen acá. En esa línea, doctor Rubén Galeano, y quisiera resumir todo lo que describió y explicó el doctor Hugo Estigarribia, el concepto de la seguridad jurídica, digamos, en nuestro país. Usted, como abogado, obviamente es un usuario, digamos, de la Administración de la Justicia, actualmente ocupando la presidencia del gremio justamente de los abogados. ¿Existe seguridad jurídica en nuestro país y cómo la explicaríamos o cómo tendríamos que entenderla, si existe o no existe? Francisco, no podemos sustraernos justamente a lo que vos indicaste al arranque del programa, de los índices que se tienen a nivel internacional y de organismos que miden no solamente lo que sentimos los paraguayos en cuanto al funcionamiento de la Administración de Justicia, sino también cómo nos ven desde afuera. Lastimosamente, la visión que tienen de nosotros, tanto desde afuera y la que tenemos nosotros desde adentro, es que esta seguridad jurídica no existe. Tenemos que transmitir claramente. A principios de este periodo presidencial que hoy está a punto de concluir, justamente el poder peor ubicado en base a un indicador de IVOPE era justamente el Poder Judicial. 3 años o 4 años después nos damos cuenta de que el indicador sigue empeorando en cuanto a los porcentajes de la imagen que tiene la ciudadanía de la Administración de Justicia. Y aquí tenemos algo trascendental. En toda la
organización republicana o en las organizaciones republicanas, el Poder Judicial, entiéndase la Corte Suprema de Justicia que lidera el Poder Judicial, es un poder contramayoritario, a diferencia justamente del Legislativo y el Ejecutivo, que basan su accionar en la legitimidad que les dan las mayorías electorales. El Poder Judicial cumple su rol, sobre todo en teoría del Estado, cuando limita el funcionamiento de estos otros dos poderes. Y en la medida en que no ocupe ese rol de limitar tanto al legislativo como al ejecutivo, pierde legitimidad en cuanto al funcionamiento del Estado como tal. Ahora bien, la ciudadanía ve mucho más allá que esos casos paradigmáticos de los que se hablaba aquí en un principio. Porque la ciudadanía donde siente en realidad es cuando le toca en la administración de justicia. Y los problemas de la ciudadanía en general, más allá del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, alguno que otro integrante o la habilitación o no de expresidentes para ocupar un cargo de senador activo, la ciudadanía donde lo siente es en la morosidad judicial, en la corrupción imperante, en la falta de respuesta oportuna y sobre todo en la falta de acceso. Hoy día tenemos un problema gravísimo, que decía María Victoria, cuestiones de diseño y que coincido en gran parte, tal vez no en todo. Por ejemplo, el carácter bicéfalo de la Corte, que no solamente administra justicia, sino también administra recursos. Y en esa necesidad de asegurarse recursos, lo que hace es conectar huelgas del Poder Judicial cuando él, como empleador, debiera de controlar, solicitar, por ejemplo, la calificación de la huelga, y ellos son los que estimulan, por no decir acicatean, esa propia huelga. ¿Por qué? Justamente porque en ese afán de administrar mayores recursos cada vez por la burocracia que manejan ellos mismos, entonces antes que controlar, ellos se vuelven parte de aquello que deben de controlar. Entonces tenemos ciertamente algunos problemas de diseño, pero por sobre todo y en este momento creo que tenemos problemas de falta de valentía en los actores, específicamente en magistrados, y cuando hablo de magistrados me refiero a absolutamente todos, desde jueces de paz hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia. Después de escuchar a los que no solamente conocen, sino también tienen experiencia y en algunos casos estuvieron en la función de político, como el caso del doctor Hugo Estigarribia, que fue senador en algún momento dado, que la visión política y la visión, digamos, profesional, técnico, jurídica. El caso de la doctora Rivas, que formó parte activa también dentro de, digamos, del Poder Judicial, y sin lugar a dudas el caso del doctor Rubén Galeano, que es un abogado litigante y ejerciendo la presidencia, digamos, de uno de los gremios. Al escuchar esta radiografía, la pregunta es, ¿por dónde comenzar la reforma del Poder Judicial? Y ahí quiero retomar lo que dijo uno de nuestros invitados. El presidente de la República tendría que liderar respetando la independencia, la autonomía de los poderes. ¿Cómo hacer eso? ¿Solo depende del presidente de la República o depende también de otros actores políticos? ¿Qué hacer para revertir la situación actual del Poder Judicial? A la vuelta de la pausa nos ocupamos de ese análisis. Hablar de la administración de la justicia en Paraguay realmente nos pone en una situación en donde uno no sabe, bueno, por dónde empezar, y sobre todo cuando escucha análisis como la que se realizó en el primer bloque, y quiero poner en perspectiva para los panelistas, para Karina, para Juan Pablo, ¿cuáles son los principales problemas, según la percepción de ustedes, de la administración de la justicia? Bueno, creo que de los problemas ya se explayaron también nuestros invitados en términos no solamente del manejo y de la objetividad y de la forma en que nosotros pudiéramos haber blindado en esta transición democrática a un poder que es sumamente necesario y fundamental para consolidar la democracia, que es el Poder Judicial, sino también en el día a día. O sea, yo no manejo datos actualizados, pero sí hubo en su momento denuncias gravísimas sobre la cantidad de personas que están privadas de su libertad sin condena, que generalmente responden a sectores populares que no acceden a una buena defensa,
nuestro sistema penitenciario rebasado, sin una perspectiva de que efectivamente la justicia funcione en esos casos. Pero además de eso, Francisco, pensaba cuando le escuchaba a los invitados que es un tema recurrente. O sea, si recordamos antes del 31M, de cuando se empieza a discutir más focalizadamente el tema de la posibilidad de la reelección presidencial, surgió fuertemente la iniciativa de un cambio en todo lo que hace al sistema judicial, que derivó en la discusión de una constituyente. ¿Sí? Si te recordás, nosotros incluso hicimos programas sobre el tema. Es un tema recurrente que creo que quizás sea un punto que podamos colocar en agenda para hacer ese gran debate nacional o acuerdo nacional de que efectivamente tenemos que cambiar y tenemos que pensar un sistema que garantice un Estado de Derecho para todos y para todas en nuestro país. Ahora, cuando estos temas se vuelven tan recurrentes, también la pregunta del cómo hacer, por dónde empezar, se vuelve casi que la pregunta a ser respondida por todos los actores, para que no se den estas derivaciones o suspicacias de que en verdad queremos usar el sistema judicial para modificar otras cosas, o meter una constituyente con la excusa de la reforma del Poder Judicial, cuando en realidad queremos colocar en agenda otros temas, ¿verdad? Pero que sin lugar a dudas, creo yo, que más allá de los partidos, de las posiciones, el sistema judicial, el poder judicial hoy está en la boca del vecino del barrio que está preocupado porque su hijo fue acusado de algo y termina en Tacumbú, hasta sectores de otro nivel económico inclusive que también están preocupados por la falta de garantías o un sistema que no da garantías para inversiones o para otro tipo de intervenciones. Con esa caracterización, Juan Pablo, de uno de los poderes fundamentales justamente de la República, que en este caso decíamos la gobernabilidad democrática en gran medida pasa por este poder, y con esta caracterización, bueno, ¿qué hacer? Y yo creo que tener un voto de esperanza y que realmente podamos ver a través de esta administración, como decía el doctor Estigarribia, esa voluntad política, la doctora Rivas también hacía referencia, esa voluntad política también del presidente Mario Abdo de encauzar ciertas opiniones públicas en torno a darle esa seguridad a los magistrados para que realmente puedan fallar, como el juez Riquelme lo hizo en el caso, por ejemplo, de la Contraloría esta semana, y ir despertando esas pequeñas mechas que van a ir iluminando el camino y volviendo a ganar la confianza de la gente como tal. Yo creo que en realidad esta noche, Francisco, tenemos una mesa, unos invitados muy de lujo, principalmente por lo que habías mencionado anteriormente, el caso del doctor Estigarribia, que fue senador, la doctora Rivas, que fue también una artífice muy importante dentro de la Fiscalía, que solemos hablar también del rol de la Fiscalía también dentro del sistema judicial, y el doctor Galeano, por supuesto, como presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Ellos nos van a poder justamente dar un poco de esa respuesta que estamos buscando en ese sentido. Lo contrario a eso, y ojalá que nunca podamos ver ese proceso, es la completa anarquía como tal, y me refiero al ciudadano tomando la justicia por manos propias. Y eso sería realmente lamentable y sería una instancia donde definitivamente vamos a decir de que el Poder Judicial fracasó y fracasó terriblemente. Ahora, doctor Hugo Estigarribia, tanto el presidente electo como el candidato de la oposición durante la campaña, digamos por la alianza, habían hablado de la necesidad de reformar la Constitución. Incluso creo que llegaron a firmar documentos, ¿verdad? En el sentido de asumir de manera formal el compromiso. Nosotros, desde Visión País, nos hemos mostrado bastante cautelosos porque estamos preocupados mirando el escenario de la clase política y la formación de los actores que configuran esa clase política. Nuestro temor es que eventualmente, digamos, todas esas garantías constitucionales, usted fue convencional constituyente, todas esas garantías constitucionales finalmente se sacrifiquen, digamos, en una reforma y tengamos algo peor de lo que actualmente está vigente. Me gustaría conocer, digamos, su opinión y su análisis. ¿Es el momento de convocar a una reforma de la Constitución y cuáles serían las razones, o a favor o en contra? Bueno,
hay que analizar muy bien que una constitución es un pacto jurídico, político, que diseña el Estado, de aquí en adelante diseña también el tipo de ciudadanía que vas a tener. Nuestra constitución es muy buena en cuanto a la parte dogmática, Declaración de Derechos, Deberes y Garantías, fue muy participativa, se arribaron a importantes consensos, no lo digo porque fui constituyente, claro, sino que fue producto de importantes consensos. Ahora, la parte orgánica, evidentemente en su aplicación, la parte orgánica de funcionamiento de los poderes del Estado, órganos extrapoderes, y ahí entra el Poder Judicial, obviamente que en la práctica se pueden ver los problemas. Por ejemplo, algunos problemas de redacción que generaron que la Corte Suprema de Justicia los interprete a su favor para quedarse, por ejemplo, como el ministro de la Corte vitalicios. En otros casos como esto, por ejemplo, los fallos de la Corte que no son erga omnes, que no tienen efecto para todos, o sea, se declara inconstitucional una ley para el que accionó y no para los demás. O sea, hay muchos ejemplos. Se cuestiona la presencia de políticos en el Consejo de la Magistratura, pero no olvidamos que antes solamente se designaba por una persona. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Volvemos a ese modelo o tenemos este modelo o buscamos uno nuevo? Criticamos el jurado de enjuiciamiento, a los políticos también, que evidentemente han tenido una presencia negativa en el jurado de enjuiciamiento, igual que en el Consejo de la Magistratura, por los resultados que están a la vista y los audios que han saltado, pérdida de investidura, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasaba antes? ¿Quién enjuiciaba a los magistrados? La propia Corte. Y la propia Corte no enjuiciaba por la corporación judicial funcionaba. ¿Qué es la corporación judicial? La protección entre los miembros del mismo poder, que también existe entre los legisladores, que existe entre los políticos. Y tenemos ejemplos de cómo funciona la corporación judicial. Facultades tomadas por magistrados, exclusivamente, que impiden presentaciones de tesis, que impiden concursos, que impiden acceso a cátedra de muchos profesionales. El Colegio de Abogados está analizando esto como un problema, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones acá que hay que ver, no es fácil, hay que instalar el debate, pero ¿se puede reformar el Poder Judicial así? Claro que se puede. Primero, ahora hay 2 vacancias en la Corte, hay que ver a quién se le designa, ¿verdad? Primero el Consejo de la Magistratura sí designa a los mejores, no solamente en currículum, en trayectoria de vida, si un abogado independiente que se presenta, ¿a quiénes defendió? ¿Cómo los defendió? ¿Qué intereses defendió? ¿Cuáles fueron sus opiniones como abogado? Si es magistrado también. Si es magistrado, alguna vez ejerció la profesión, conoce las vicisitudes de un ciudadano común pidiendo justicia, de un abogado común, de un abogado pasillero, ¿verdad? O sea, eso tiene que conjugarse en un ministro de Corte. ¿Cuál es la especialización? Yo no concibo, por ejemplo, que en la Corte Suprema de Justicia no haya un constitucionalista. Cuando hay una sala constitucional que tiene rango como tal en la Constitución, civilistas, penalistas y constitucionalistas tienen que estar. Y, por supuesto, el carácter independiente. Pero que no sea un independiente que no dicta fallos, que es moroso, que es haragán, ¿verdad? O sea, todo eso ya se puede empezar a reformar ahora. ¿Cómo? Mira cómo. Con la vacancia que va a dejar bajar, con la vacancia que va a dejar, que deja la señora Alicia Pucheta, ¿verdad? Los 2 primeros ministros van a dar una señal de lo que hace el Consejo de la Magistratura, de lo que haga el Senado y lo que haga el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí se empieza. Y después, designaciones del Poder Ejecutivo. ¿Quién va a ser su ministro de Justicia? ¿Su ministro de Justicia va a restringirse al ámbito penitenciario de derechos humanos nomás? ¿O va a reactivar la Comisión Nacional de Codificación con importantes juristas, por ejemplo? ¿Va a darle otra vez el peso que tenía al Poder Ejecutivo en eso o no? Entonces hay muchas cosas y ahí se puede meter el tema de la reforma del Poder Judicial que trabajó muy bien la señora Vicky Rivas con el Congreso, ¿verdad? Que yo conozco porque yo coordiné la comisión del Poder Judicial del Partido Colorado y hemos entregado un documento, ¿verdad? Entonces yo conozco el trabajo de ella. Eso tendría que hacerse en la Comisión Nacional de Codificación, que hoy es un ente muerto. Entonces, ¿se pueden hacer cosas sin reformar la Constitución? Se puede. ¿Se debe debatir lo de la Constitución? Se debe debatir, pero no decidir, porque también está en agenda. Y yo creo que al presidente electo le va a interesar su agenda de gobierno y una reforma constitucional cambia la agenda de gobierno. Y por otro lado hay grandes nubarrones que rodean una reforma constitucional de intereses en reelección de algunos autores políticos como objetivo central de una constituyente. Esos son los peligros precisamente que corremos, digamos. Doctor Rubén Galeano, me gustaría, sobre todo en su carácter de presidente del Colegio de Abogados,
¿De qué manera incide la formación de los hombres de derecho, es decir, la formación de los abogados en la administración de la justicia? Porque hay una crítica generalizada últimamente en lo que hace al proceso de formación de los abogados. El Colegio de Abogados analiza esa situación y reitero, ¿de qué manera ustedes creen como gremio que incide en la administración de la justicia el nivel de formación? Como en cualquier carrera, el nivel de formación es trascendental, no solamente en el mundo jurídico. O sea, podemos tener abogados buenos, brillantes y también los otros, o de los otros. Ahora, que esos abogados de la otra calidad, que no son ni los buenos ni los brillantes, accedan justamente a cargos de administración de justicia, es allí donde se vuelve relevante. Nosotros entendemos del Colegio de Abogados del Paraguay que no solamente también los magistrados, los abogados mismos, tal vez recurrente, pero tenemos una suerte de proletariado universitario, sobre todo en la carrera de Derecho, que hoy día no tiene ningún filtro para poder ejercer la profesión. Hoy cualquier profesional de la carrera, profesional entre comillas, es decir, alguien que concluyó la carrera en una universidad cualquiera, no tiene ningún control de calidad para ejercer la profesión, como sí ocurre en otros países. La falta, la ausencia, la carencia de una ley de colegiación profesional en el país es también un tema trascendental hoy día y que no pasa necesariamente por una reforma constitucional para que podamos darle los abogados mejores insumos a la administración de justicia a partir de profesionales más calificados, partiendo de allí. Por otra parte, sin duda alguna, tenemos algunos problemas de diseño. La conformación del jurado de enjuiciamiento de magistrados con 4 integrantes del sector político, 2 diputados, 2 senadores, sin duda alguna es un problema de diseño constitucional. Ahora bien, convengamos que este mismo jurado, dependiendo del contexto histórico en el cual se desenvolvió su tarea, ha hecho buen trabajo en algunos casos y en otros, como el año pasado, muy deplorable y muy criticado, con el fenómeno de los audios que se dieron a conocer, que ya todos justamente estamos al tanto de ello. Ahora bien, ¿qué es importante entonces? ¿Pasa por la reforma necesariamente? No pasa necesariamente por la reforma. Muchas veces acostumbramos a escuchar de que cuando se cambie tal ley vamos a hacer bien las cosas, cuando se cambie la Constitución vamos a hacer bien las cosas. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer bien las cosas? O sea, necesariamente los actores de los distintos estamentos son trascendentales para que se pueda hacer bien las cosas. Porque podemos tener un diseño constitucional excelente, pero si tenemos personas averiadas en instituciones como el Consejo o el Jurado, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Es de necios pretender resultados distintos cuando se hace siempre lo mismo. Y no es una frase mía. Entonces, partamos con que las instituciones que hoy día tienen representación en el jurado, en el consejo y tienen la responsabilidad de elegir a los ministros de corte, empiecen por designar a los mejores hombres y mujeres para el consejo, a los mejores hombres y mujeres para el jurado y elijan también para la corte los mejores hombres y mujeres. Y aquí yo traigo a colación una característica trascendental. Para mí, porque en este periodo presidencial vamos a tener nada más y nada menos, en este periodo de gobierno, mejor dicho, porque no solamente el presidente, sino también este Congreso, van a tener la alta responsabilidad de elegir por lo menos a 5 ministros de corte, 4 de los que ya tenemos y la doctora Miriam Peña, que ocurre en el año 2020. Estamos hablando en un lapso de 2 años, vamos a tener 5 nuevos integrantes de la corte, que es más que la mitad. Brillante oportunidad para que podamos cambiar en este momento la imagen que tiene la ciudadanía justamente de la máxima instancia judicial. Y me anticipo, Francisco, brevemente a dar una opinión en ese sentido. Si seguimos eligiendo del mismo semillero, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Muy de acuerdo con lo que decía Hugo. ¿Cómo vamos a tener mejores magistrados, ministros de corte, si ellos nunca conocieron la necesidad del ciudadano de la administración de justicia o nunca estuvieron en rol de ejerciente de la matrícula? Creo hoy que necesitamos que esos 5 nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia surjan de un estamento completamente ajeno al Poder Judicial, es decir, que no sean, y lo digo pidiendo disculpas a los magistrados buenos, que los hay y muchos, que no sean magistrados del Poder Judicial, que sea gente nueva, que no esté condicionada por la carrera, que no quiere perder la jubilación, que no quiere perder su trayectoria, porque un magistrado, sea desde el
presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta el más humilde de los jueces de paz del interior tiene que estar en condiciones de jugarse la carrera en cada resolución que firme. Debe tener la valentía para ello. Pero si tiene todos esos condicionantes hoy día, difícilmente haga algo distinto de lo que viene ocurriendo. Clarísimo, clarísimo. Quiero formular la pregunta a la doctora Rivas y ir a la pausa. La respuesta me daría después de cumplir con mis anunciantes. ¿En qué situación está todo el proceso que se realizó en el Congreso Nacional con vistas justamente a la reforma del Poder Judicial? Las preguntas que había formulado justamente al doctor Hugo Estigarribia, me parece muy razonable su análisis y su planteamiento, sin lugar a dudas. Y la otra pregunta al doctor Rubén Galeano es porque en varias ocasiones escuché por parte de algunos abogados, no, la formación es innecesaria, así como funciona realmente el Poder Judicial en Paraguay, porque muchos fallos simplemente se compran, no requieren de ninguna argumentación convincente y suficiente. Brevísima pausa. La gran pregunta es cómo lograr mayor confianza hacia el Poder Judicial y sobre todo si hablamos de la reforma, ¿de qué tipo de reforma? ¿Qué es lo que concretamente hay que cambiar, digamos, dentro del Poder Judicial? Y decíamos en el otro bloque que hubo un equipo que estuvo trabajando en forma coordinada en el Congreso Nacional justamente con vistas a lograr ese objetivo, la reforma del Poder Judicial. Y uno de los integrantes de ese equipo fue justamente la doctora María Victoria Rivas. ¿Qué podría decirnos, doctora, en relación con los avances? ¿En qué situación quedó ese trabajo? Bueno, te quiero mencionar dos cositas, sobre todo teniendo un poco en cuenta lo que estaban diciendo acá los colegas y precisando específicamente lo que está diciendo el doctor Estigarribia, es de que, en primer lugar, yo creo que para llevar adelante una reforma judicial en serio tenemos que hacer un pacto político-social. ¿Y por qué necesitamos un pacto político-social? Para desmontar los grandes intereses que están detrás de un proceso de reforma judicial y que obviamente esos grandes intereses no nos van a permitir llevar adelante una reforma judicial desde una comisión. Por eso que yo hablo e insisto bastante de que el presidente de la República es el que debe liderar un proceso de reforma judicial. Y en ese sentido te quiero también mencionar dos cositas que a mí me parece que, y esto lo venimos analizando, bueno, la Comisión Nacional de Reforma ahora cesó sus funciones, ninguna de las propuestas legislativas que estuvo también integrado el Colegio de Abogados y todos los magistrados se ha presentado al Parlamento Nacional, o sea que fue un trabajo infructuoso de casi 2 años que no ha tenido una respuesta política, con lo cual te da la pauta de que no hay ningún interés político en avanzar en estos temas, ¿verdad? Y que eso desanima un poco también, sobre todo para la gente que venimos trabajando de la sociedad civil en estos temas. Y ahí quiero decirte, Francisco, que el proceso de reforma judicial tiene que tener una hoja de ruta bien clara. Y ahí tenemos 3 niveles que podemos trabajar. Uno es el nivel de decisión política. Hay muchas cosas que se pueden cambiar en el Poder Judicial sin necesidad de leyes, solamente decisión política. Y menciono 2 cosas. Uno es el tema de mejorar la gestión de los despachos. Eso lo venimos hablando hace bastante tiempo. Tenemos un modelo obsoleto de la época de la colonia que no da más y la morosidad judicial lo señala. El otro tema que lo venimos discutiendo ya desde la Comisión de Reforma es la oralización de los procedimientos en la Sala Constitucional. Uno de los grandes problemas que tiene el Poder Judicial es la falta de legitimidad y la falta de confianza. Y eso podemos traducirlo en confianza a través de mecanismos de transparencia. Oralizar los procedimientos y la admisión o rechazo de las acciones de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional puede generar mucha confianza al Poder Judicial. Y eso no se necesita modificaciones legislativas, se necesita una decisión política y ni siquiera se necesita recursos porque el Poder Judicial tiene su canal de televisión a través del cual se pueden transmitir las sesiones de la Sala Constitucional. El otro nivel que debemos trabajar son las leyes. Las leyes a nivel legislativo de normas que modifiquen ciertas estructuras de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y ahí me concentro en 2 cosas fundamentales. Uno, hay que disminuir las funciones de la Corte Suprema de Justicia, hay que sacarle las funciones administrativas y tener una Corte eminentemente jurídica.
Y en tercer lugar, mencionar lo que está diciendo el doctor Estigarribia, el nivel constitucional. En estos años de funcionamiento de la Constitución tensiona bastante y ha generado muchos problemas políticos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, la interpretación de inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y eso tenemos que vincularlo al funcionamiento de la escuela judicial con una carrera judicial. Entonces son elementos que necesariamente tenemos que debatir, y así como estaba diciendo el doctor Estigarribia, yo creo que la necesidad de debatir una reforma constitucional se vuelve muy imperativo, porque lo que podría pasar es que la clase política instale una convención sin debate previo. Para mí sería lamentable. Entonces creo que son temas que a lo largo de estos años de funcionamiento de las instituciones han tensionado bastante su funcionamiento, y creo que tendríamos que empezar a debatir cuáles son aquellos modelos, primero de poder judicial, que necesitamos, y cuáles son aquellos modelos de sistema de selección y sanción que en los últimos años ha generado mucha crisis en el funcionamiento del Poder Judicial. De manera que son puntos fundamentales que deberíamos empezar como sociedad a plantear y poner sobre una agenda política de cómo vamos avanzando. Quiero considerar digamos, la última expresión de la doctora Rivas, Karina, Juan Pablo, el tema justamente político, porque muchas veces cuando se habla del tema judicial o del tema de la justicia, no, esto tiene que ser independiente a la clase política o independiente a la política. A ver, hablemos de la naturaleza, ¿verdad? Digamos, jurídica. La naturaleza jurídica es eminentemente política, por una sencilla razón. Digo esto, a ver, a efectos didácticos, ¿no? Porque finalmente, ¿quiénes son los que hacen las leyes? La clase política, en este caso, el Congreso Nacional, ¿verdad? A ver, estoy diciendo el sol sale de día, ¿no? Pero cuando la gente dice, no tiene que meterse en la política. A ver, es la naturaleza jurídica es eminente o esencialmente política, digamos. Claro. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la visión de ustedes? Con esta clase política que tenemos, ¿se pueden mejorar, digamos, las disposiciones legales y por ende la administración de esas leyes que sanciona el Congreso Nacional? Creo que la tentación tiene que ver con la concepción misma o concebir la política más allá de los cargos que se ocupen en un periodo electoral, ¿verdad? O sea, hay actores políticos hoy que están ausentes o invisibilizados, como las organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, que quizás tengan una agenda ya avanzada desde fuera, que no siempre tienen eco o niveles de representación genuina en el Parlamento. O sea, yo no limitaría lo político a los espacios de toma de decisión legislativos o ejecutivos. Pienso que cuando hablamos de un gran acuerdo, hablamos de incorporar a diferentes sectores que puedan dar su aporte independientemente del cargo que ocupen. Pero también es cierto, Francisco, que es un ámbito donde lo técnico, la rigurosidad, hace que muchas personas queden por fuera, expectantes, pero porque no se llega a simplificar ese discurso de que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de la reforma del Poder Judicial. O sea, aquí lo que se instala en realidad es en contraposición la impunidad. O sea, las personas lo que te dicen es vivimos en un país con impunidad y lo que queremos es justicia frente a tanta impunidad. Entonces uno ve la impunidad que permea absolutamente todos los estamentos y ahí desde la señora en su casa, el trabajador en su lugar de trabajo, cuando uno de sus derechos laborales se ve afectado, no tiene quizás las herramientas técnicas jurídicas, pero lo siente, lo vive y creo que eso sí puede ser algo que se pueda trabajar desde las organizaciones sociales con esa concepción más amplia de lo político, con esa concepción más amplia del acuerdo social que necesitamos y que desde afuera se presione a los que finalmente van a tomar la decisión, van a escribir las leyes y van a escribir la reforma que se tenga que hacer bajo la lupa de esas organizaciones que velen por un buen proceso, digamos. Porque si no, realmente, si lo limitamos al espacio donde hoy tienen la potestad de hacer los cambios, yo diría,
no tenemos ninguna garantía de que de esto salga un buen producto o mejoras, igual que con la Constitución. O sea, nosotros tenemos una Constitución que fue un gran avance para nuestra sociedad, ciertamente tiene flancos débiles que debiéramos ajustar, pero con estos mismos actores yo diría asumir una posición más conservadora de mantengamos lo poco que construimos hasta ahora. En esa línea que plantea justamente Karina, Juan Pablo, hemos llegado, por lo menos en este momento, me acuerdo de 2 casos, en donde, digamos, diputados nacionales y senadores nacionales, algunos tenían no solamente su propia policía, sino su propio fiscal, su propio juez, ¿verdad?, que prácticamente actuaban casi como ordenanzas, ¿no? O sea, esa influencia directa que, digamos, algunos integrantes de la clase política tenían. ¿Cómo desmontar todo eso? La impunidad, la corrupción, la morosidad dentro del Poder Judicial y lograr de alguna manera una nueva imagen de este Poder del Estado. Yo creo que la palabra que se me queda de este encuentro que tenemos esta noche, Francisco, es carácter, que había dicho justamente el doctor Galeano. Sin carácter en la clase judicial de paraguaya no vamos a poder ver esa diferencia. Carácter como por ejemplo la está teniendo el doctor Peta, con su actuar en este momento en el Consejo de la Magistratura, carácter como por ejemplo tuvo el doctor Delio Vera Navarro el año pasado en hacer el primer congreso de jueces del Paraguay donde habían planteado estos temas, y yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Cuando no todo está perdido. Yo creo que esa expresión, cuando a veces uno mira el caso del Poder Judicial y dice no hay nada que rescatar de ese lugar, no es cierto. Yo creo que hay elementos importantes en el cual deben multiplicarse y debe entenderse que es un proceso. O sea, lastimosamente esto no es de la noche a la mañana. Los Estados Unidos vivieron momentos muy difíciles también dentro de su sistema judicial, pero existieron casos de magistrados que marcaron la diferencia y que crearon esos hitos para el día de hoy tener justamente la justicia que tienen. Imperfecta como toda la obra, como todas las obras humanas, pero que debe ir por lo menos a través de ese camino a buscar la perfección, Francisco. Me queda así literal 3 minutos y me gustaría una conclusión de 1 minuto de cada uno de nuestros invitados. Comenzamos con el doctor Rubén Galeano, como una conclusión y un mensaje, digamos. ¿Cómo lograr la reforma del Poder Judicial y la credibilidad de la ciudadanía hacia este Poder del Estado? 3 pasos esenciales. Primero, un consenso político. Tiene que haber consenso político. Si bien los candidatos a presidente de la República hablaron de transformar, no dijeron qué van a cambiar del Poder Judicial, cómo lo quieren hacer, ¿verdad? Y para qué lo quieren hacer. Porque si vamos a criticar solamente y vamos a cambiar los hombres porque en Paraguay existe el sueño propio de el magistrado propio, el sueño del magistrado propio, entonces no vamos a trascender. La discusión debe partir de un consenso político que apunte a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial para darle respuesta a los ciudadanos, al quehacer cotidiano del ciudadano. Porque si solamente pensamos en el magistrado que tiene que responder al senador que quiere candidatarse nuevamente, solamente al miembro del Consejo de la Magistratura, si a eso al ciudadano no le interesa. Al ciudadano le interesa saber de celeridad en sus casos, de justicia en las resoluciones que recibe y por sobre todo ver que estos organismos respondan a sus requerimientos. Doctor Hugo Estigarribia. Sí, yo creo que el factor humano va a ser clave en esta primera etapa de intentar reformar el Poder Judicial. El factor humano para designar a los 2 ministros de Corte en los cargos vacantes, el factor humano del nuevo Poder Ejecutivo, el factor humano de los nuevos legisladores y los representantes que van a poner en el Consejo de la Magistratura y consecuentemente en el jurado de enjuiciamiento, y también el factor humano en el sector académico, en el mayor rigor en la academia, de alguna manera que se trabaje en eso, en formar mejores abogados, que haya más rigor. Hay facultades muy famosas por regalar notas, ¿verdad? Otros regalan títulos, ¿verdad? Y sobre todo entender que la justicia es la deuda de nuestra democracia. La justicia constituye el talón de Aquiles de la democracia que ha traspasado diversos gobiernos. María Victoria Rivas, doctora. Sí, yo creo que hace falta en primer lugar un pacto político-social, que acuerdos entre la clase política, porque sin ese acuerdo no se va a poder llevar adelante.
definir una hoja de ruta que trabaje específicamente, por un lado, la eficacia del Poder Judicial y por el otro lado, la independencia del Poder Judicial. Yo creo que son dos elementos centrales que hay que combinar para dar una respuesta a la ciudadanía, que es el acceso a justicia. Y fundamentalmente creo que tendríamos que hacer una focalización sobre la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia creo que ha sido la estructura del Poder Judicial que más daño le ha hecho a este país en los últimos tiempos, ¿verdad? Ha debilitado nuestra democracia, ha debilitado nuestra república, ha debilitado todo el funcionamiento del Poder Judicial y le ha sacado legitimidad y confianza de la ciudadanía al Poder Judicial. Entonces creo que tenemos que disminuir la competencia de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que sacarle las funciones administrativas, tenemos que desprendernos de estos ministros que por suerte ahora 5 van a salir en este periodo y avanzar en otros mecanismos de control contra la corrupción, oralizar los procedimientos ante la Sala Constitucional, creo que es central para darle transparencia, y a todo eso le juntamos una activa participación ciudadana para que podamos tener una visión integral de los aspectos que hay que llevar adelante para conseguir fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en este país a través del buen funcionamiento del sistema de justicia. Muchísimas gracias a nuestros invitados, el doctor Rubén Galeano, el doctor Hugo Estigarribia, la doctora María Victoria Rivas. También agradecemos a nuestros panelistas, a Karina, a Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión del programa. Hablar de la administración de la justicia en Paraguay realmente es una cuestión compleja que muchas veces uno se pregunta por dónde iniciar. Pero creo que la doctora María Victoria Rivas, una de nuestras invitadas, fue contundente al decir que sobre todo la Corte Suprema de Justicia, los integrantes de esa Corte, muy poco han contribuido, no solamente en lo que hace a la, digamos, a una justicia pronta y barata y eficaz, como se suele decir, sino según el propio análisis y la percepción de nuestra invitada, la doctora Rivas, ha contribuido muy poco a la consolidación de la democracia y a la administración de la justicia. Por otro lado, nos decía el doctor Rubén Galeano de la necesidad de, aparte de la formación sólida de los que van a fungir de ministros de la Corte, que también tengan carácter. Esto es importante, señalaba justamente nuestro invitado, y sugería que, digamos, los que van a ser elegidos como ministros de la Corte en los próximos años no sean precisamente funcionarios de carrera del Poder Judicial. En tanto que el doctor Hugo Estigarribia nos decía que sí, habría que convocar a una convención nacional constituyente porque hay algunos puntos importantes que reformar de la Constitución nacional, y que ahí precisamente él señalaba algunos puntos muy importantes que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, con el jurado de enjuiciamiento de magistrados, en el sentido de la integración de estos dos órganos. Lo cierto y lo concreto es que ahora llegó el momento de reformar el Poder Judicial, pero de una verdadera reforma. ¿Y por qué ahora? Porque precisamente nos decía también la doctora María Victoria Rivas, el presidente de la República es el que tiene que comenzar a liderar esa reforma. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.